Esto es Luján a esta hora, así se está viviendo la crecida del río, lo que explicaba Javier. Va a haber una sudestada, él dice incompleta y que y es riguroso en este sentido, porque no va a durar 4 días, que sería el requisito mínimo para que lo llamemos sudestada, pero sí vientos fuertes en zonas ribereñas soplando desde el sudeste. De modo que esto va a complicar o a jugarle en contra a la capacidad propia, geográfica, topográfica de esa zona, de que el agua se escurra o drene. Una cosa, la crecida del río en combinación con más precipitaciones, en combinación con los vientos soplando desde el sudeste, va a hacer que el alivio llegue recién en más días de lo que estaba previsto. ¿Es preocupante? Sí, claro, para ellos, para los que están ahí, para los que la están pasando muy mal, y desde aquí nuestro abrazo y nuestra solidaridad y el compromiso de, bueno, que esto, si lo requieren y así lo necesitan, brindarles la solidaridad a través de no solo de los medios de comunicación, sino de todos, porque siempre se puede dar y prestar una mano para quienes la están pasando mal, porque no hay nada más terrible que tener el agua entrando por tu casa y perderlo todo. Lo bueno es que desde un primer comienzo el Comité de Crisis está en contacto con los vecinos, trabajando con las autoridades, que ya están recorriendo allí los barrios más afectados, entendiendo que lo que se vienen son horas difíciles naturalmente y dolorosas también, pero que hay un lugar donde ellos pueden estar hasta tanto esta situación se vaya regularizando. ¿De qué depende? De las condiciones puramente climáticas. Esto lo digo porque es muchas veces adjudicable a la falta de obras, a la falta de presupuesto asignado a tal o cual lugar. Ahora puntualmente lo que está pasando es algo que es netamente adjudicable a la saturación de agua en la zona. Y hay que tener, como decía Javi, y es difícil entenderlo para quienes están allí, paciencia. La paciencia para que roten los vientos, la paciencia para que el suelo empiece a poder absorber parte del agua y también para que pueda volver ese caudal que ha sobrepasado barreras históricas, pueda ir drenando nuevamente hacia el río. Esta es la situación. 3 rutas están afectadas por estas horas. ¿Sí, Lu? Quería agregar, porque allí tengo gente conocida y que también, por supuesto, está pasando un momento muy difícil, que en el Club Flandria, que es un club, una institución que pertenece a Jáuregui, partido de Luján, en la sede van a recibir donaciones para ayudar a los evacuados que pueden acercarse. Es hoy a partir de las 5, que ya son las 5:20, hasta las 8, y mañana también desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Los clubes están atravesando un momento muy difícil. Es más, la cancha de Flandria está bajo el agua directamente en esta zona de Jáuregui, por supuesto, muy pero muy afectados, toda la zona de Luján, y que también forman parte de las redes solidarias que se empiezan a formar, ni que hablar de los últimos años, ¿no? Cuando uno piensa también en el 2014, donde grandes caídas de agua generaron inundaciones muy pero muy importantes en toda esa zona afectadas, y las instituciones desde este lugar también abren sus puertas pese al mal momento que están pasando, porque repito, la cancha está literalmente bajo el agua. Las imágenes son muy pero muy fuertes en la sede, en lo que tiene que ver con la contención y la posibilidad de ser utilizados los clubes también para ayudar a los más necesitados. Abren sus puertas para que aquellos que lo sientan y quieran colaborar puedan hacerlo, puedan acercarse y predisponerse para que esto pase lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Claudia Salto está trabajando en vivo allí en Luján. Clau. Melina, bien mencionaban ustedes las diferentes situaciones que se viven en la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos ubicados en Luján, que no es ajeno a lo que está sucediendo respecto a las inundaciones. Y tenemos que hablar que el caudal del río Luján ha crecido y ha llegado aquí, en donde estamos nosotros, lo que es el centro de la ciudad de Luján. Estamos hablando donde está la Basílica de Luján, y podemos ver que el agua ha llegado aquí. Podemos ver la Basílica, justo la plaza principal está totalmente llena de agua. Ni hablar en lo que respecta al Museo de Transporte y todo lo que tiene que ver con la terminal de micros. La verdad se vive una situación
totalmente delicada aquí en Luján, pero tenemos que hablar de que está trabajando un comité de crisis. Podemos ver que está trabajando no solo Gendarmería, la policía, bomberos de la policía, bomberos voluntarios de diferentes cuarteles, también la sociedad civil, ¿no? Porque la sociedad también se ha solidarizado con la gente que ha sido afectada y está obviamente dando diferentes, bueno, colchones, frazadas, ropa para aquellos que están afectados por esta inundación. Tenemos que hablar de evacuados. Bueno, lo decíamos anteriormente, ¿no? Fluctúan entre 300 y 800 personas evacuadas respecto a que tienen viviendas, ¿no? Pero también tenemos que hablar de aquellos damnificados que tal vez tienen comercios, que tienen, por ejemplo, hablábamos recién con uno de los vecinos aquí de la zona que tiene un parador en lo que es la vera del río, a la margen del río. Y obviamente que hablaba de que su local tiene 1,5 metros de agua. Con lo cual ahí también estamos hablando de damnificados. Entonces tenemos que hablar de evacuados, pero también de damnificados. Sí. Esto obviamente ya lo sabe el gobierno nacional, el gobierno provincial, ni hablar de la intendencia, y es por eso que están trabajando arduamente. Sí. Y no solo con esta asistencia social, y lo decíamos también con anterioridad, va a haber también una asistencia económica, porque la primera etapa obviamente es trasladar a los evacuados a los diferentes centros de evacuación, de evacuados que tiene aquí Luján. Tenemos que hablar del Instituto Mignares, tenemos que hablar del Normal 1, la Universidad Nacional Luján, la Sociedad de Fomento Padre Varela, también Carlos Kent, una ciudad muy cerquita de aquí, y Olivera. Esos son los centros de atención a estas personas que tuvieron que ser trasladadas. Esa es la primera etapa, ¿no? Ayudar a evacuar a estas personas, al traslado de estas personas. Sí, pero también tenemos que hablar de una segunda etapa. No, que sí. Te quería decir que muchas veces las personas se resisten a ser evacuados, no porque rechazan la ayuda, sino porque les da temor irse o creen que ellos estando dentro de las casas van a poder ayudar a que escurra el agua. Lo que hay que ayudarles a entender, con todo lo difícil y dramático de la situación, es que en verdad solamente cuando cambien las condiciones del tiempo es que se va a poder resolver esta situación, de modo que se dejen ayudar y ser trasladados a centros donde naturalmente van a estar más seguros. Está trabajando en vivo Claudia Salto en el lugar, mostrándonos con la cámara del móvil los diferentes escenarios que permiten dar cuenta de la situación que se está atravesando allí en Luján, pero también en otras zonas del Gran Buenos Aires. Estamos parados allí porque ya lo hemos estado otras veces, otros años, para dimensionar, para comparar el grado de seriedad que requiere la atención y el traslado de los funcionarios hasta esa zona, hasta ese lugar, bomberos voluntarios trasladados, organizándose en equipos de grupos de tarea, de trabajo, para poder brindar la asistencia a las personas damnificadas que tienen el agua dentro de las casas. Esta vez ha llegado, Claudia, el río a una marca histórica. Sí, a una marca histórica. Hablamos con algunos vecinos de aquí y decían que la última vez fue hace 10 años, que más o menos había llegado a unos 4,5 metros. Hoy estamos hablando de que ha llegado el río a 5 metros, claro, más de 5 metros. La verdad es una marca histórica, pero tenemos que hablar, ¿no?, de una cantidad de agua. Ha llovido una cantidad de agua que ha superado más de 4 meses de lluvia aquí en la zona. Es muchísima la cantidad de agua para soportar justamente el caudal que tiene el río Luján. Lo cierto, y como bien mencionábamos, Melina, recién, respecto a los evacuados, bueno, obviamente que hay mucha gente que no quiere salir de sus casas. Claro. Por eso fluctúa la cantidad de evacuados. Hay momentos en los cuales hay 300 evacuados, pero por la noche, que tal vez deciden, obviamente, por el frío, irse a estos centros de evacuados, tenemos que hablar de más de 800 personas. Y teníamos que hablar eso, de una primera etapa. La primera etapa, obviamente, ayudar a la gente y que salga, intente comprender la situación y que no esté en su casa. Y una segunda etapa, que esperemos sea dentro de poco, que no caiga aquí más agua y que obviamente el río Luján pueda finalmente bajar. Tenemos que hablar de la segunda etapa, que es la reconstrucción de los hogares y la limpieza de lo mismo, porque vale aclarar que, por ejemplo, este hombre que nos decía que tenía un comercio, que llegó a 1,5 metros el agua dentro de su local, va a tener que limpiar todo ese local. Y esa reconstrucción
está aquí este comité de crisis que obviamente está pensando y preparado también para accionar de esa forma. Y no solo eso, sino se estima seguramente que va a haber anuncios económicos para aquellas personas que han sido afectadas por el temporal. Vos sabés que a propósito de lo que decías, de lo que supone volver a las casas que han sido afectadas por el agua, que en verdad ahí es donde uno realmente dimensiona lo que el agua se ha llevado y el gasto y el costo y la verdadera pérdida. Nosotros difundíamos la semana pasada recomendaciones muy concretas y muy útiles que si quieren podemos repetir, por ahí no en la modalidad de placas que teníamos resumido por una cuestión obvia que se me ocurrió en el momento y que probablemente no estén preparadas, pero sí alguna de ellas, que era ventilar bien los ambientes, tirar todas las cosas vinculadas a los bebés que puedan haber sido afectadas por el agua, porque eso puede contraer enfermedades como tetinas de mamaderas, chupetes, colchones. Es doloroso y es costoso, pero Claudia está diciendo que obviamente en las próximas horas va a haber un anuncio al respecto para poder brindar la asistencia económica a las personas. Es mucho mejor prevenir que después tener que lamentarse todo lo que puede venir aparejado con el agua que viene del río. Entienda por esto la cantidad de enfermedades que puede estar poniéndose en riesgo un juego en una casa que ha sido afectada por el agua. Ventilar los ambientes, secar al sol, desinfectar una vez que se fue el agua, desinfectar absolutamente todo, por supuesto ropa, tirar todos los alimentos que pudieron haber sido afectados por el agua. Otra de las recomendaciones, me acuerdo que si son alimentos de conserva, era retirarle la etiqueta, rotularlos con la fecha de vencimiento, dejarlos secar, y una vez que estén rotulados, volver a guardarlos. Bueno, ahí está, mira, bien, Vero, gracias. Salud entregó medicamentos, vacunas e insumos. Claudia, todo esto mientras nos apoyamos con las imágenes que nos acercás vos. Son recomendaciones para las personas damnificadas por el agua. Pastillas potabilizadoras, vacunas antigripales para los damnificados por el temporal. Todo esto ya se le brindó a los inundados. Además, bueno, pastillas potabilizadoras para los afectados para que cuenten con agua segura y potable. Acá están las recomendaciones de higiene. Al volver a una casa que estuvo inundada, abrir las puertas, ventanas para airear el ambiente, ingresar como mínimo media hora después de que el agua se haya ido de esos hogares. Utilizar botas y guantes de goma para la limpieza de la casa, baldear, quitar el barro, limpiar todo absolutamente con agua y con detergente. Mantener a los niños y personas mayores y mascotas fuera del área afectada hasta que se haya realizado una limpieza completa. Desechar todo aquello que no se pueda limpiar y haya sido afectado por la inundación, como colchón, peluche, juguetes de bebés, ropa o demás elementos que pudieron haber quedado por debajo del agua. Realizar la descontaminación, que consiste en repasar toda la casa con agua y lavandina, dejar secar en forma natural, con puertas y ventanas abiertas. Esto es para prevenir posibles enfermedades aparejadas con las inundaciones. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Alimentos que hayan estado en contacto con el agua deben ser tirados, sin excepción. Alimentos en lata, quitar la etiqueta, secar al sol completamente, luego volver a rotular con nombre y fecha de vencimiento y guardar. Arrojar la basura, las tablas de madera para poder picar alimentos que hubieran podido ser afectadas por las aguas, las tetinas de las mamaderas, los chupetes, las tablas de madera, porque en esas ranuras que provocan los cuchillos es donde se pueden alojar bacterias que pueden, hongos que pueden, provocar enfermedades. Artículos que no pueden ser desinfectados en forma apropiada después de tocar aguas contaminadas de una inundación deben ser tirados. El río llegó a los 5,40 metros, dice nuestro graph, y esto supone una marca histórica. Hacía 10 años que esto no pasaba. Esto es una cuestión natural, triste, por supuesto, triste para los que lo están atravesando. Pero el país los está mirando y seguramente también ayudando. En algunos casos la ayuda va a llegar más rápido que en otros. Tiene que ver también propiamente con las cuestiones de tiempo. Pero bueno, paciencia que los están mirando y se están ocupando de cada una de estas historias tristes y dolorosas y en muchos casos de pérdida económica y sentimental. Pero bueno, ahí estamos, trabajando en vivo con Claudia Salto. En un rato volvemos con ustedes. Gracias.